Vamos a hablar de varios partidos de la liga de este último fin de semana que se han podido seguir en el último fin de semana, evidentemente, que se llama Los Apuntes de la Liga. Vamos a ir dando un datito de cada partido que vayamos a hablar, 4 o 5 partidos, 4 o 5 cosas de la jornada de la liga. No vamos a hablar de todos para que no se haga especialmente denso, pero lo que nos va a permitir es ir hablando de muchísimos equipos durante todo el año, porque aquí en Caño Panenka se va a intentar hablar de todos los equipos por igual, tanto de los ascendidos como los que estén por abajo, estén por arriba, la zona europea, la zona de Champions, así que vamos a intentar dar cobertura más o menos parecida. Evidentemente, pues cuando hablemos de la Champions no vamos a hablar del Oviedo o del Elche o del Girona este año, vamos a hablar del Madrid, del Barça, del Athletic, del Atlético, del Villarreal, pero bueno, oye, vamos a intentar en la medida de lo posible hablar de todos los equipos y que esto sea un espacio para que todo el mundo pueda disfrutar de su equipo. Así que después de haber hablado del Celta Villarreal con el tema de la táctica y cómo el Celta dominó al Villarreal en la primera parte, después de haber hablado de la historia de Mokhtar Diakhaby, vamos a hablar de los apuntes de la jornada y empezamos con los líderes. Y esto, bueno, vamos a hablar de los líderes del Real Madrid, del Athletic Club. Y es que, bueno, es un poco ventajista por mi parte, he de decirlo, hablar ahora de las pretemporadas, porque cuando hablas de las pretemporadas, bueno, pues muchas veces se le da mucha más importancia a la que realmente tiene. Y esto con el Athletic se demuestra prácticamente año a año, pero hay muchos equipos que demuestran constantemente que la pretemporada no tiene prácticamente ninguna importancia. Eh, a nivel de resultados, quiero decir, se trabajan muchas cosas, se ponen a prueba muchas cosas, se prueban jugadores del filial, nuevos fichajes, eso sí tiene importancia. Pero vamos a ver los resultados en dos equipos muy diferentes. Los dos líderes, el Real Madrid, primero, en pretemporada ha jugado 2 partidos, contra el Leganés y contra el WSG Tirol, que bueno, son dos equipos, o sea, son 2 partidos que evidentemente le sirvieron para coger algo de ritmo, para probar algunas cosas, pero evidentemente esto no ha marcado de ninguna manera su temporada. Lo que ha hecho más bien es, bueno, servirle un poco de preparación y ya está. Y bueno, también cuenta con que el Madrid tiene unos jugadores de tanta calidad que igual no necesitan una pretemporada muy a fondo, pero la realidad es que sin una pretemporada que vaya muy allá, el Real Madrid ha conseguido ser líder, 9 de 9, jugando más o menos bien, haciendo cosas mal, pero ahí sigue el Madrid, 9 de 9, y sin haber tenido casi pretemporada. Y el otro líder es el Athletic Club. Y esto es la pretemporada que ha hecho el Athletic, con una victoria, 6 derrotas y 15 goles en contra. Yo soy de Bilbao y entonces estaba muy cerca de todo esto. Y veía, joder, pues que había muchísimo incendio por la pretemporada del Athletic, porque no ganaba ni un partido, porque se llevó una goleada contra el Liverpool, contra el PSV, perdió contra el Alavés, perdió contra el Racing, perdió contra el Arsenal de manera clara. Oye, pues ya vemos la importancia que tiene. Si es que la vida demuestra, o el fútbol demuestra año a año, que el tema de las pretemporadas, pues bueno, hay veces que sí marcan cosas, pero a nivel de resultados no marcan prácticamente nada. A nivel futbolístico, el Athletic ayer en el campo del Betis físicamente ha dado un salto muy importante el Athletic respecto a las primeras jornadas, como es evidente. Yo creo que tampoco hay que sacar muchas conclusiones de los equipos porque llevamos 3 jornadas y este primer parón, bueno, lo que va a ser estos 3 primeros partidos antes del primer parón, creo que sirven muchas veces para que físicamente acaben de coger el tono los jugadores, más que para ver lo que realmente van a ser los equipos. Pero aún así, un Athletic muy sobrio, que en defensa estuvo espectacular. Los 4 atrás, Areso, Yuri, Paredes y Dani Vivian, consiguieron parar los ataques, sobre todo en la primera parte del Betis. Y oye, eso tiene mucho mérito porque el Betis tiene grandísimos jugadores. Y que encima eso le da tiempo al resto del equipo. Porque cuando tú consigues sobrevivir con lo de atrás, con Unai Simón, con tus defensas, por individualidades, al final lo que estás haciendo es darle tiempo a las individualidades de arriba, a los jugadores de mayor calidad. Y más incluso cuando, por ejemplo, Iñaki Williams falló un par de ocasiones muy claras, o una ocasión muy clara en un mano a mano, que eso lo que hace es restarte tiempo porque tienes que marcar lo antes posible, evidentemente, para ponerte en ventaja y poder ejecutar tu plan.
Un Athletic muy sólido, un Madrid también muy sólido en lo defensivo, en lo ofensivo tiene mucho que mejorar, pero la realidad es que son dos clubes que hicieron una pretemporada muy normalita, o floja, o poco usual, y son los dos líderes. No sacaría muchísimas conclusiones, pero si alguien tuviera que pedir que con un nuevo entrenador como el Real Madrid, pues empezar así con tiempo y con calma y sumando 9-9, pues la verdad es que es un inicio inmejorable, y lo mismo para el Athletic, teniendo en cuenta que va a tener un año muy difícil. Vamos de la parte de los líderes a la parte de los colistas, o ya no colistas, pero vamos, que se presentaban en esta jornada 3 como colistas. En este caso es el Sevilla-Girona, y vamos a hablar de Quique Salas, que la verdad que fue una auténtica exhibición lo que hizo. 15 despejes, 3 tiros bloqueados y una intercepción. Y he querido poner el mapa de calor que lo he sacado, si no me equivoco, de Huscore, para que veáis dónde está su mayor radio de acción, que es el punto de penalti, que explica muy bien cómo fue el partido. Porque el Girona, que no jugó para nada mal a nivel ofensivo, consiguió generar, llegar por banda, un fútbol más directo. A mí me gustó mucho la agresividad de Alex Moreno y Joel Roca por la izquierda. Bueno, por dentro mezclando con Lemar, Iván Martín. Por fuera, Aspirilla a la derecha estuvo mejor que otras veces. ¿Qué hizo esto? Pues que el Sevilla se hundiera muchas veces y que tuviera que defender su área. Y pues ante todo esto, el que emergió para sobrevivir fue Quique Salas. Que bueno, yo no lo tenía ubicado como un grandísimo central en ningún caso, pero la verdad que el otro día sobrevivió el Sevilla gracias a él. Estuvo atrás metido, salió a la contra muchísimas veces gracias a sus propios despejes, y que el Sevilla, a mí la sensación que me deja es que va a ser un equipo más preparado para replegar y salir al contraataque, que va a ser un equipo de construcción y de tener mucho balón, que creo que es lo que ha intentado más en estas primeras jornadas Almeida. No me convence a mí mucho ese caso. Yo creo que va a ser un equipo más cómodo en el repliegue y contraataque, o en la presión y contraataque, que en la construcción de balón desde atrás. Más que nada también porque no tiene mediocampistas para llevarlo a cabo, y creo que sin mediocampistas que, oye, pues te ayuden en la salida de balón, es muy difícil sacar el balón jugado, evidentemente. Así que, oye, el Sevilla inmerso en una crisis institucional, deportiva, social, de todo tipo. Oye, pues que haya figuras como Quique Salas que salgan adelante y que puedan dar el do de pecho, creo que es de grandísima ayuda, evidentemente, para un club como este. Y veremos si esta victoria le sirve para crecer, para darle un poco de tiempo, porque un parón con 0-9 en Sevilla hubiese costado muchísimo, y la verdad que hubiese sido muy, muy, muy tenso. Y veremos el otro lado, el Girona, que yo creo que en las próximas semanas haremos un vídeo específico con él, un periodista de allí, intentaremos. Pero el Girona, que la verdad, si no espabila rápido, tiene mala pinta, porque defensivamente es un equipo muy muy flojo. Hacia adelante ha dejado destellos, pero hacia atrás le está costando mucho, y Mitchell yo no sé cuánto va a durar si esto sigue así. Pero de un lado de Sevilla nos vamos al otro. Y vamos con el Betis, que aunque ya hemos comentado el partido del Athletic por parte roja y blanca, vamos ahora a la verde y blanca, porque en la Cartuja se confirmó una dinámica que ya venía siendo en las últimas jornadas, en las primeras jornadas de liga, y es que el Betis está echando mucho de menos a Isco, que esto parece una tontería, porque es evidente que vas a echar mucho de menos a Isco, porque claro, es Isco Alarcón y es uno de los mejores jugadores de España, y en forma, pues bueno, no sé si decir del mundo, pero vamos, son los mejores jugadores de España, sin ningún tipo de vuelta, o sea, sin ningún tipo de duda. Este dato que quería comentar, que es el de la posesión, muchas veces es un dato banal, porque no vale de mucho, porque tampoco te dice muchas cosas, porque también depende mucho de los partidos. Pero bueno, quería traerlo porque sí creo que me sirve para confirmar una dinámica, y es que sin Isco, el Betis está echando de menos a un jugador mandón, a un jugador que coja el balón, que se asocie con sus compañeros, que esté cerquita del resto de sus compañeros para darse pases cortos, que eso luego le permita apretar hacia adelante muy cerquita de la pérdida y dominar y tener el control del balón. Han jugado contra el Elche, que es normal que tenga más balón que tú,
contra el Athletic, que bueno, podría ser más o menos disputada, contra el Alavés, que esto sí que no tiene mucho sentido que el Betis tenga menos balón que el Alavés, y el cuarto partido contra el Celta, que bueno, puedes tener el balón más o menos dividido, igual en Vigo puedes tener menos balón, pero aún así un 6% teniendo en cuenta que Isco también estuvo fuera de la mitad de la pretemporada de la temporada anterior, es bastante diferencia con lo que debería ser el Betis, o al menos a mi manera debería de ser. Creo que está siendo un equipo más de jugadas que de juego en sí, porque evidentemente luego, joder, pues con Lo Celso, con el Cucho Hernández, con Pablo cuando juega, con Abde cuando juega, con bueno, el propio Aitor Rival, con Altimira, con Fornals, pues evidentemente es un equipo que cuando van a apretar arriba consigue salir muchas veces, pero no consigue casi nunca establecerse en campo contrario, robar muy arriba, sumar muchos pases, no lo está consiguiendo, no está consiguiendo llevar la iniciativa del juego y para mí es porque están echando mucho de menos a Isco y por eso, por ejemplo, a mí me cuadraba que llegara Dani Ceballos o un perfil de mediocampista muy mandón, muy que requiera mucho balón, que esté muy cerca de la acción todo el rato, que junte al equipo con el pase, porque a la falta de Isco, que parece que van a estar un par de meses más fuera, pues bueno, yo creo que al Betis por aquí, que aún así creo que no está bien físicamente todavía y que están midiendo, pues bueno, creo que al Betis por aquí se le pueden ir una parte de puntos, que veremos si de aquí al final de temporada o al final de mercado firman a alguien para esta temporada, pero bueno, ya haber firmado a Anthony le va a ayudar en esto porque ya es una amenaza que hace que el equipo rival segunda que te ayude a apretar más adelante. Pero bueno, aún así el Betis, que bueno, con este dato de la posesión, que muchas veces es muy banal, pero oye, nos sirve para ver un poco la dinámica del Betis en estas primeras jornadas. Creo que está habiendo algo de problemas con la cámara, pero bueno, la instalación técnica de momento es flojita, así que iremos mejorando día a día. Pasamos del Betis al Barça. Y este es el último apunte, después de hablar del Athletic y del Madrid, del Sevilla, del Betis. Hemos hablado del Villarreal y del Celta. Hemos hablado del Valencia. Vamos a acabar hablando del Barça y el Rayo Vallecano. Y con el papel de Joan García, que firmó su primer grandísimo partido. Un partido, bueno, que si le ficharon por algo, pues fue por esto. 6 paradas, 13 tiros recibidos y más de un gol y medio evitado. Un gol y medio evitado quiere decir que las ocasiones del Rayo deberían haber metido casi 2 goles por las estadísticas que estaba mirando antes. Y Joan García los evitó, recibió solo uno, que evidentemente tuvo muy poquito que hacer. Pero a mí la reflexión que me deja es que cuando el mejor de tu partido o de tu equipo es el portero, es que algo no estás haciendo bien. Y yo no creo que sea tanto problema de que no esté Íñigo Martínez y que no tienen la línea y que no consigan sumar, o sea, no consigan poner tanto en fuera de juego a los rivales. Yo creo que es un tema más de activación en la presión. Ayer vimos muchísimo cómo, pues cómo Leyen, el propio Batalla, casi todos los jugadores del Rayo buscaban el largo a los jugadores más de ataque del Rayo. Y joder, es que en verdad es un... Tú cuando vas a apretar muy arriba, lo que necesitas, lo primero, primordial, es que tus delanteros aprieten a muerte hacia adelante. Que no dejen que el golpeo sea sencillo, que el golpeo sea limpio, tienes que ponerte por delante constantemente. Y es que el Betis, o sea, el Barça no lo está haciendo. Igual es porque estamos a principio de temporada, igual, pues de momento no están con todas las ganas que necesita el Barça, pero entiendo que Flick salga a rueda de prensa y diga, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Estoy enfadado. Pues normal. Y la verdad que con toda la razón del mundo. Porque el problema defensivo del Barça es que su equipo, de momento, sus delanteros no están apretando tan hacia adelante como deberían. Y si os fijáis, el año pasado, o sea, el otro día, por ejemplo, contra el Rayo, muchas acciones de, oye, Lamine Yamal no va hacia adelante, Rafinha no va hacia adelante, desconectados, un lenguaje corporal de mirando hacia abajo. Esto es lo que no debería ser el Barça, es todo lo contrario a lo que era el año pasado. Y veremos si por ahí Flick necesita meterle un último, no sé, un cambio al Barça o a nivel mental, a ver cómo lo va a hacer. Pero que Joan García sea el mejor de tu equipo no es una buena señal. Y
también demuestra lo bien que tenía planteado el Rayo el equipo, o sea, el partido. Porque también el Rayo tiene una propuesta que le hace mucho daño al Barça, que es con atacantes muy verticales, nada de un poco de venir a apoyo, muy de la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, de sumar mucha gente arriba, mucha presión alta, molesta mucho, molesta todas las acciones, todos los controles, todos los pases. Oye, el Rayo es un equipo muy pesado en ese contexto, en eso, es un equipo muy muy pesado. Y ayer planteó de lujo el partido. Un Rayo que físicamente se le nota que está mejor que el resto. También tenía que llegar mejor porque tenía la previa de la Conference League y eso es mucho dinero en juego. Y evidentemente jugar en una competición europea. Pero oye, un Rayo Vallecano que va hacia adelante, que cada vez, bueno, sabemos lo que es Íñigo Pérez, que tiene un proyecto muy sólido, que está fichando muy poquito y que está también, a pesar de presa de su presidente, y que, oye, tiene mucho mérito porque la verdad que las condiciones de los jugadores del Rayo y de los aficionados son para aplaudir una y otra vez, prácticamente aplaudir con las orejas porque de verdad tiene un mérito increíble. Otras cosas que quería decir, ya más de en general del proyecto. Hoy va a haber directo, los lunes va a haber directo, en principio en septiembre a las 9 de la noche, todos los lunes. Los martes va a ser contenido en redifusión. Lo voy a cortar y lo subiré. Intentaré a las 10, a las 2 y a las 9 de la noche. El miércoles vendrá un vídeo. En este caso, esta semana, del Oviedo, el Levante y el Elche. El jueves otro vídeo. El viernes será un directo a las 4 de la tarde hablando de fútbol esta semana de la selección, porque hay parón de selecciones. Sábado, otra vez como el martes, redifusión de contenidos. Y el domingo habrá un vídeo con pizarra muy interesante, yo creo, sobre un jugador que a los que estamos por aquí nos pilla bastante de cerca. Y es el ciclo de volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir.